Hola a todos, aquí el psicólogo Antonio Nieto de Mentes Brillantes y bueno, volví a hacer este video porque el pasado no se veía la pizarra, entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido, más ameno. Ok, ¿de qué se trata este video? Este video se trata de el temperamento. Si alguna vez te has preguntado por qué eres incompatible con alguna persona en específico, por qué eres tan diferente de tu hermano o de tu hermana, ¿por qué no te llevas bien con tu papá? ¿Por qué no te llevas bien con tu mamá? ¿Por qué otras personas no pueden hacer tan fácilmente lo que tú puedes hacer pues, de una manera normal, ¿no? Si te preguntas por qué a las demás gente se les complica la vida cuando tú puedes resolver las cosas más fáciles, entonces eso se debe principalmente a la personalidad. Ahora, ¿qué es la personalidad? Imagínate que la personalidad es un plato de hot cakes. Entonces, la base de los hotcakes es el plato, es en donde se va a poner los panquecitos. La base del plato le vamos a decir temperamento, que es lo que vamos a ver en este video. Entonces, eh, eh, encima del plato, el primer hot cake tiene que ver con tu crianza, o sea, tiene que ver con cómo fuiste formado, qué te pasó de niño, quién fue tu papá, quién fue tu mamá, cuál era el inconsciente colectivo de tu familia paterna, cuál era el inconsciente colectivo de tu familia materna. Entonces, es el primer panquecito. El segundo panquecito tiene que ver con situaciones ambientales, en dónde creciste, qué tan peligroso era el barrio, ¿no? O qué tan cómoda fue tu vida, ¿no? Y eventualmente la suma de los panques tiene que ver con tus amigos, tiene que ver con la música que escuchas, las cosas que te empezaron a gustar desde chiquito, ¿no? Entonces, todo este tipo de acumulaciones son la personalidad. Vamos a hablar de la base de la personalidad, que es el temperamento, el plato, o sea, la base, como venimos de fábrica. Entonces el temperamento es innato y nosotros tenemos diferentes temperamentos. Eso quiere decir que no todos vamos a ser millonarios, no todos tenemos esa flema, no todos podemos formar una familia muy bonita, no todos podemos agarrarnos a balazos con otras personas a 8 metros de distancia. No todos tenemos el temple, que en realidad es el temperamento para irnos a otro país migrando, ¿no? Entonces somos diferentes y esa diferencia, cuando nosotros la entendemos, podemos relacionarnos mejor con las personas. Bueno, entonces vamos a hablar de estos temperamentos. Voy a compartir pantalla. Crucen los fingers, porque la vez pasada no ocurrió. A ver. Entonces se supone que aquí ya tengo mi pizarra. Ya hice pruebas. Entonces se supone que esto está bien. Fíjense, vamos a hablar del primer temperamento. El primer temperamento que nosotros vamos a tocar, le vamos a llamar un temperamento explorador. Muchas personas me dicen, ¿de dónde sacas esto? Bueno, la base de este modelo tiene que ver con un sociólogo que medio lo mencionó, que se llama Max Weber, se llamaba Max Weber. Eh, y bueno, también tiene que ver con un poco de una matriz de temperamento del vedismo, de los Vedas, de los hindús. Entonces, según se dice, esta matriz del temperamento establece que nuestra memoria genética están grabando los 8 oficios que durante cientos de miles de años nos dedicamos los seres humanos. Un poquito más, un poquito menos, pero estos eran los 8 oficios principales que se nos quedaban guardados. Entonces, eso quiere decir que si tú tienes 7 hermanos más, en total son 8, pues existe la posibilidad de que cada uno tenga un temperamento diferente y así nacieron, ¿vale? A pesar de que hayan tenido lo mismo, las mismas oportunidades, la misma crianza, el mismo papá, la misma mamá, eh, todos son diferentes. Entonces, vamos a empezar con el primer temperamento que lo simbolizo con una flecha en diagonal hacia arriba. Es el explorador. Este temperamento es naturalmente vago. Es un temperamento que vive para explorar. Es un temperamento que le llaman, son personas que desde muy pequeños, desde muy niños, les llaman mucho la atención todas las cosas. Pueden cambiar de círculo social, pueden hacer amigos muy fácil. Normalmente son como comodines porque pueden estar en círculos de amistades diferentes. Son niños que les cuesta mucho trabajo el estar sentados, el terminar un proyecto tedioso. A ellos los que les gusta es moverse, ir a hacer, deshacer, probar, investigar, ¿no? Entonces ellos disfrutan la vida de manera increíble.
Lo malo de este temperamento es que como tienden a ser un poquito vagos, no terminan lo que empiezan, les cuesta mucho trabajo terminar lo que empiezan. ¿Qué otro problema tiene este temperamento? Bueno, normalmente tiende a tener problemas económicos precisamente por eso. Porque le cuesta mucho trabajo la administración, le cuesta mucho trabajo la consolidación de sus proyectos, ¿ok? Entonces, este es un temperamento que lo vamos a catalogar con un temperamento no necesariamente positivo, le vamos a poner un signo menos, precisamente por eso, porque le cuesta trabajo la vida, se la pasa en la fiesta, se la pasa investigando, empieza muchas cosas, se aburre muy rápido y bueno, le cuesta trabajo precisamente esto de la consolidación. Vamos con el segundo temperamento, el temperamento recolector. Ok. El temperamento recolector tampoco le gustaba andar en la aldea, así como el temperamento guerrero, perdón, el temperamento explorador, que simbolizo con la flechita, pues este se sale de la aldea y regresa semanas después, pero ya sabe qué hay después del bosque, qué hay después del lago, qué hay después de las montañas, ¿no? Entonces es pata de perro. El temperamento recolector son personas que les gusta andar en bola, en manada, en grupo, viven para estar socializando. Es un temperamento que lo vamos a calificar como positivo. ¿Por qué? Pues porque tiene acceso a una red social compleja, a una calidad de socialización también muy buena. Normalmente los podemos ver como niños o niñas que desde chiquitos se juntan, ¿no? Y están en la primaria o en el kinder y parecen hermanitos, pero pues, no tienen ningún lazo consanguíneo. Al contrario, son personas que se les facilita el hacer amigos y la calidad de amistades que tienen pues es muy buena. Lo malo de este temperamento es que cuando los quitas de su propio núcleo, de su propio círculo social, no saben qué hacer. Normalmente entran en situaciones de estrés, se estresan muy fácil, entran en situaciones de ansiedad, ¿ok? Entonces, este es un temperamento bueno debido a las oportunidades y a la red social, el apoyo social que pueden tener. Las contras es que, híjole, les cuesta tomar decisiones individuales, les cuesta. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En algún momento llegué a tener una persona en terapia que su problema en realidad era el conflicto con su círculo social, porque ella quería un vestido en específico de boda, de novia, pero todos los demás le decían que no les gustaba ese vestido. Entonces, en realidad entró en un conflicto importante a tal grado de necesitar terapia para apuntalar su seguridad. Entonces, eso se les complica, ¿ok? Toman decisiones en conjunto, en consenso. Tienen que pedirle al papá, al mamá, al primo, a la prima, al amigo, bla, 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 bla. Siempre tienen un bar mitzvah, siempre tienen una revelación de sexo, siempre tienen una boda. Entonces son muy amigueros. Vamos con el temperamento más peligroso. Lo vamos a cambiar de color, ¿cómo no? Lo vamos a poner en rojo. Y lo voy a simbolizar con un arco y una flecha. Este temperamento es el cazador. Este temperamento es el temperamento más inteligente que existe. Es un temperamento astuto. Es un temperamento que sabe predecir las conductas de sus presas. Es un temperamento que entiende, es un temperamento lógico, es un temperamento algorítmico. Son niños que desde muy chiquitos son muy curiosos, se preguntan el porqué de todas las cosas, son muy analíticos. Cuando son adultos son muy astutos, pueden ser manipuladores muy fácilmente. Normalmente no son el centro de atención, ellos manejan la situación tras bambalinas, pero este temperamento es peligroso porque cuando no tiene valores y principios introyectados desde niño, es un temperamento que puede incurrir en situaciones pues, de fraudes, de tranzas, delictivas, etcétera, etcétera. Entonces, este temperamento normalmente hace mucha lana. Entonces, cuando tenemos bien introyectados valores y principios, son personas empresarios, son personas, no sé, que producen, que crean, que inventan, que ligan, que asocian. Entonces, son personas que de una u otra manera encuentran la manera para utilizar a los demás, no necesariamente en mal plan, para lograr un objetivo. Entonces es un temperamento difícil.
Le vamos a poner también un más, ¿ok? Pues más o menos, porque sí, como dije, si los valores y los principios o le pusieron en la torre desde niño maltrato, violencia psicológica, malos ejemplos, pues igual y tiende a ser un temperamento pues muy problemático, ¿ok? Vamos con otro temperamento que voy a poner en rojo y es el temperamento, es más, lo voy a poner en negro, ¿cómo no? El temperamento más difícil que existe es el temperamento guerrero. Lo vamos a poner aquí con 2 espadas chocando. El temperamento guerrero son niños que desde muy chiquitos son conflictivos, son problemáticos, son pegones incluso de bebés. Tienen un carácter fuerte, tienen un carácter propenso a la violencia, tienen un carácter propenso a la ira, tienen un carácter, bueno, un temperamento en realidad, tienen un temperamento difícil. Normalmente conforme van creciendo son personitas que se meten en problemas, son personitas que, no sé, pueden hacer bullying, son personitas que se meten en pleitos a golpes, en pleitos a gritos. Es común que lleguen a tener enemigos, es común que se lleguen a dar a odiar incluso, ¿no? Entonces el temperamento guerrero es un temperamento muy difícil, es un temperamento agresivo, es un temperamento intrusivo, es un temperamento muy enérgico, es un temperamento predispuesto a la ira, ¿no? Al enojo, al coraje. Imagínense, por ejemplo, que en la aldea, pues lo que hacíamos nosotros, bueno, yo no soy guerrero en este temperamento, pero lo que hacían en la aldea del guerrero, pues era proteger la aldea, ¿no? Era cuidarnos o cuidar al clan, a la familia, al pueblo de otros clanes. Normalmente era fácil que se fueran a agarrar a trancazos con otros, con los osos, orden público. Entonces, personas en 2025 con temperamento guerrero son personas conflictivas, problemáticas y ahí nadan. Eso es su hábitat natural. Incluso lo llegan a disfrutar. Vamos con los temperamentos, pues el temperamento más bonito que existe, lo vamos a poner en verde. El temperamento más bonito que existe es el temperamento pacificador. Yo lo voy a poner como con un corazón simbolizado. El temperamento pacificador son niños que desde muy chiquitos son muy lindos, muy nobles, son tranquilos, son pacíficos, son risueños, buscan automáticamente el apapacho, los brazos, el contacto físico. Son niños muy inocentes, niñas muy lindas, bondadosas, tienen un corazón enorme. Entonces, los adultos con este temperamento pacificador son adultos que quieren que el mundo esté bien. Son personas que se dedican a educar niños, son personas que se dedican a que la sociedad, o tienen esa intención, ¿no? De que la sociedad pueda ser un lugar mejor para vivir. Son personas que se preocupan mucho por causas muy nobles, ¿no? O pelean en contra de situaciones injustas desde su trinchera. ¿Qué es lo malo del temperamento pacificador? Son cobardes. Ese sí, ahí sí, explico yo, somos cobardes, somos personas frágiles. La crítica, la agresividad, la violencia, todo eso hace que nosotros nos lleguemos a paralizar. Entonces, ahorita voy a hablar de las posibles psicopatologías que desarrolló cada uno, pero es un temperamento muy bonito, ¿no? Es muy sufrido, siempre se deja al final este temperamento, da todo de sí mismo y a veces hasta se abandona, ¿no? Dependiendo también de cómo fue su crianza. Otro temperamento que también es un temperamento, pues, muy padre, es un temperamento muy trabajador, es un temperamento que tiende a ser honesto. Lo voy a simbolizar como con una plantita, una florecita aquí, son sus hojitas. Y bueno, el temperamento agropecuario. Este temperamento es muy trabajador. Son niños que desde muy chiquitos, el temperamento agropecuario, eran muy diligentes, muy responsables, terminan sus proyectos, son muy cumplidos. Son personitas que incluso pueden llegar a tener problemas en la escuela debido a su diligencia, o sea, a cómo hacen también sus tareas, a los responsables que son. Entonces, estas personas se vuelven adultos que, pues, workaholics, ¿no? Adictos al trabajo.
Por ejemplo, cuando llega un agropecuario a sesión de terapia, normalmente lo traen. ¿Por qué? Porque le explotó un problema en la cara. No se dio cuenta. Porque son irresponsables afectivos. O sea, toda su atención eh, está enfocada al trabajo. Entonces, como son irresponsables afectivos, no necesariamente a propósito, simple y sencillamente les gusta trabajar, les gustan sus proyectos, les gusta, se estresan si no terminan un proyecto, tienden a ser perfeccionistas. Cuando llegan a terapia, los traen problemas que tienen que ver con bolas. Les fueron infieles. Pues porque no le daban atención a su pareja, entre otras cosas. No es apología de la infidelidad, pues también su pareja pues, ahí tiene algún tema con sus valores y principios. Cuando llegan a terapia es porque sus hijos, relativamente jóvenes, adolescentes, ya están en problemas, ¿no? Niñas con problemas, niños con problemas de adicción, embarazos, muchos problemas. Su frase favorita es, ¿qué te faltó? Todo te di, dime, ¿qué te faltó? Me quedaste mal, te di la confianza y me traicionaste. Esas son sus frases ahí en terapia, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que es un temperamento también positivo. Ok, entonces, vamos de regreso. El temperamento guerrero, pues, le vamos a poner que es un temperamento, pues en realidad no tan chido, entonces le vamos a poner que es un temperamento pues negativo, siempre tiene problemas con todo el mundo, ¿no? El temperamento pacificador, el del corazoncito, es un temperamento, es más, le vamos a poner 2 más. Es un temperamento muy positivo, deseable, muy chido, muy rico, muy reconfortante. El temperamento agropecuario también es un buen temperamento. También tienen lana, ¿eh? O sea, también hacen lana los agropecuarios. El temperamento cazador hace lana basado en su intelecto y el temperamento agropecuario hace lana basado en su trabajo duro, ¿no? En su capacidad de trabajar. Ahora, el penúltimo temperamento es el temperamento brujo y lo vamos a poner también con un color rojo. Es un buen temperamento porque son niños inquisitivos también desde chiquitos, pero en lugar de querer entender el porqué de la interacción humana, ellos quieren entender el porqué del universo, el porqué del... Cuando pienso se me mueve una mano, el temperamento brujo. El temperamento brujo, estamos hablando del temperamento brujo. ¿Por qué se me mueve una mano cuando yo pienso? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué, por qué tenemos que morir? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué el universo es tan grande? Y después, cuando encuentran situaciones complejas, ellos disfrutan muchísimo la experiencia interna de la vida. O sea, disfrutan muchísimo ese viaje psicológico, emocional, espiritual de la vida. Es muy común que sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que tiendan a ser muy trabados en la lectura, en la fantasía, en la ciencia ficción, en los videojuegos, ¿qué otra cosa? En juegos complejos, en la creatividad, también son muy, muy creativos. Este temperamento es muy positivo si sabe cómo meterse al tren de la productividad. O sea, si entra en situaciones de tecnología, de desarrollo, de análisis, este tipo de situaciones, pues obviamente que les va muy bien en la vida. Ellos son creativos, ellos son científicos, investigadores. Imagínense, el brujo de la aldea, pues era el que probaba las hierbas y se quedaba todo bien drogado, ¿no? Pobre güey. El que pues, cortaba una extremidad cuando estaba podrida de otra persona, ¿no? Era una persona, el brujo, por ejemplo, pues que interpretaba las estrellas, interpretaba o canalizaba a los dioses, estudiaba las estaciones. Igual, este temperamento pues es un temperamento muy curioso, ¿sale? Entonces vamos con el último temperamento, que es el temperamento artista. ¿Cómo es el temperamento artista? Este temperamento artista también lo vamos a poner en negro. El temperamento artista yo lo voy a simbolizar como un arpa, ¿no? Imagínense que esto es un arpa. Qué bruto, ¿eh? Miren nada más. Es una brutalidad lo bien que dibujo a dedo alzado. Ah, ok.
El temperamento brujo es un temperamento positivo, sí, pero tienden a hacerles bullying. Ay, otra cosa, regresándonos al temperamento brujo. El temperamento brujo tiende a tener problemas con su estilo, con su talla, con su peso, con su cuidado personal. Ojo, son personas que no les interesa el bling bling, la fama y el prestigio. Entonces tienden a tener problemas, diversos problemas de autoimagen, ¿no? Y bueno, el último temperamento es el artista. Ahora sí, con eso terminamos. El temperamento artista es un temperamento menos. ¿Por qué? Son niños que desde muy chiquitos quieren llamar la atención. O sea, ellos necesitan la validación, necesitan la aceptación. Independientemente del tipo de creencia que hayan tenido, necesitan ser el centro de atención. Ya vienen con una flema de el prestigio, de la fama. Entonces los podemos ubicar como niños o niñas que son muy, digamos que hablan muy fuerte, se visten de una manera diferente a propósito, sus manierismos incluso son diferentes, tienen manierismos específicos. Hace rato, por ejemplo, yo fui al banco y estaba esperando sentadito para ir a pagar en ventanilla. Y en eso llega una señora despampanante, así súper producida, hablando fuerte y buscando la mirada de los demás a propósito, ¿no? Y obviamente empieza a hablar muy fuerte cuando le toca su turno, es una persona que utiliza este tipo de situaciones. Entonces el temperamento artista es un temperamento de mírenme, véanme, soy diferente. Son egocéntricos, eso quiere decir que funcionan desde la perspectiva en donde ellos son lo más importante y les falta empatía, ¿no? Son personas que pueden llegar a relacionarse fácilmente con personas que los adulan, ¿no? Son personas también que pueden llegar a tener conflictos de desprendimiento rápido, o sea, gostean a las personas que de una u otra manera los lastiman, o definitivamente lo que hacen es caer en depresión importante, ¿no? Debido a problemas de autoestima, porque ellos consumen oxígeno primero y después validación. Entonces, estos son los ocho temperamentos. Vamos a ver ahora, ¿para qué estamos haciendo este video, este podcast? Porque yo tengo que identificar primero cuál es mi temperamento. Entonces, eh, si yo tengo un temperamento, tengo que ver con quién soy incompatible. Por ejemplo, el temperamento guerrero, que es el temperamento conflictivo, es incompatible prácticamente con todos. Normalmente cuando tienen compatibilidades con el temperamento cazador, porque el cazador es lo suficientemente inteligente y astuto que le da tole con el dedo, o sea, le da vuelta, ¿no? Pero pues, imagínense un maestro de tercero, segundo de primaria que tiene un temperamento guerrero, pues me lastima mucho a los niños, ¿no? O imagínense que tu pareja tiene un temperamento guerrero y tú eres pacificador, agropecuario, o recolector o brujo. Híjole, pues vas a tener ahí problemas difíciles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí hay cierta incompatibilidad en ese aspecto. Por ejemplo, imagina, vamos a suponer, vamos a hacer ciertos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo del explorador. Cuando un niño o una niña es explorador, normalmente me lo traen a terapia diciendo, ¿sabes qué, psicólogo? Tiene TDAH. ¿Y lo puede llegar a desarrollar? Sí, sí, la verdad es que sí, lo puede llegar a desarrollar. Pero pues porque son medio atolondrados, ¿no? Medio vagos. Y bueno, el temperamento recolector puede llegar a desarrollar ansiedad, principalmente ansiedad social, mutismo selectivo, algún tipo de fobia específica. ¿Por qué? Pues cuando no está con su bola, cuando no está con sus amigos. Cuando está con sus amigos se siente bien, pero cuando sale de ahí no sé, expone o tiene que hacer un trabajo o lo mandan a hacer algo individualmente, pues ahí puede llegar a desarrollar mucho estrés. Por ejemplo, el temperamento cazador llega a terapia por las consecuencias de sus actos. Esa es la realidad. El temperamento cazador, ay, se llega a equivocar y lastima a los demás, ¿no? Entonces puede lastimar un hogar, una familia, sus hijos, un trabajo, un empleo. Entonces, pues tiene que ir a darse sus baños de humildad o de elegancia, ¿no? El temperamento guerrero, pues es un temperamento que puede llegar a desarrollar neurosis, problemas de ira, adicciones, ¿no?
puede llegar a tener problemas de socialización con su familia, con otras personas, con sus hijos, ¿no? Es muy desgastante ese temperamento. El temperamento pacificador, el del corazoncito, es un temperamento que desarrolla depresión, ansiedad, muchas situaciones desarrolla. ¿Por qué? Porque es muy frágil, es una persona que requiere de un ambiente mucho más sano, más controlado. Entonces, si lo metemos en un ambiente no necesariamente padre, pues le da cualquier tipo de sintomatología psicosomática, ¿no? O sea, lo resiente su cuerpo, basado en la mente. El temperamento agropecuario, pues es un temperamento que realmente tiene problemas porque no se da cuenta que no se conectó y entonces las personas a su alrededor tienden a soltar los lazos y este temperamento piensa que todo está bien cuando pues en realidad no está bien. El temperamento brujo puede llegar a desarrollar situaciones de personalidad, por ejemplo, trastornos esquizoides, trastornos esquizotípicos, este tipo de trastornos, por ejemplo, que los hace ser solitarios, este tipo de trastornos que los hace no querer socializar, no querer entablar una relación de pareja, ¿no? Entonces, cuando llegan a terapia, normalmente son niños o adolescentes que los traen sus papás y que dicen, ¿sabes qué? Pues ¿cómo le hago para que salga de la recámara? Porque este cabrón se la pasa nada más en la computadora y nomás no sale. El temperamento artista. Pues este temperamento, las estadísticas nos dicen que tiende a desarrollar trastornos de la personalidad de clúster B, que es el histrionismo. O sea, personas naturalmente necesitadas de atención, ¿no? Trastornos, por ejemplo, narcisistas. Yo soy primero, ¿no? Todos son tontos menos yo. Aquí realmente no te escucho exactamente. Y tienden a desarrollar también trastornos limítrofes de la personalidad, ¿no? Entonces sí tienden a ser, híjole, pues difíciles estos temperamentos. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump tiene un temperamento, una matriz de temperamento en donde primero el tipo es un cazador, o sea, el tipo es una persona que sabe cómo manipular a los demás. Y en segundo lugar, tiene un temperamento artista. ¿Por qué? Pues porque le gusta ser el centro de atención, ¿no? Guerrero no lo es tanto. Una persona guerrera no necesariamente tiene a tener tanto éxito, ¿no? Es una persona más bien manipulador, este Donald Trump. Entonces entra dentro del cazador. Por ejemplo, la gran mayoría de actrices, de artistas tienen el temperamento artistas, claro, por supuesto. Entonces es muy común este tipo de situaciones en el ámbito de la televisión, de las películas, de la fama, ¿no? Entonces, bueno, tarea. Tengo que identificar cuál es el temperamento principal que yo tengo y tengo que ver cuál es el temperamento secundario también que tengo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un temperamento, mi temperamento principal es pacificador, el del corazón. O sea, yo soy ansioso, quiero que las cosas salgan bien, tengo un apego evitativo por mi crianza, eso quiere decir que me escondo fácil, que cuando siento que me están atacando me escondo, me voy o incluso ataco. Entonces, es lo malo de mi temperamento. Pero también pues soy una persona que busca que todos estemos chidos, ¿no? Si no, no estaría haciendo este tipo de material, ¿no? Lloro con los videos de animalitos, trato de hacer cosas buenas, no siempre se me da. Eh, y mi segundo temperamento es el temperamento brujo o hechicero, porque soy bien atascado en lo que tiene que ver con la mente, la espiritualidad, el anime, el manga, los videojuegos, la tecnología me gusta mucho. Entonces, eso me llama mucho la atención, las novelas, o sea, leer novelas así muy profundas, tipo románticas, fantasiosas, locochonas, me late. Eso quiere decir, pues ya basados en este video, tengo que analizar mi temperamento principal, mi temperamento secundario, cuáles son los pros y cuáles son los contras de este temperamento. Y empiecen a hacer un análisis de las personas a su alrededor. A ver, mi papá qué es, mi mamá qué es, mi pareja qué es, mi jefe qué es, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso el año pasado, finales del año pasado, de una persona que su temperamento es agropecuario y pacificador.
Él es una persona que pues tiene especializaciones en lo que tiene que ver con la construcción y bueno, fue víctima pues de una injusticia terrible en donde perdió millones de pesos el tipo. ¿Por qué? Porque fue víctima de personas que tienen un temperamento cazador 100%. Entonces, como él, su temperamento es incompatible, pues de una manera legal, pues prácticamente lo defraudaron, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender con qué tipo de temperamentos nos estamos relacionando. Haciendo este ejercicio, van a ver que su vida se vuelve mucho más tranquila, mucho más relajada, porque ya van a saber qué tipo de decisiones tomar o no. ¿Me explico? Entonces es como aprender a leer la Matrix. Espero que les haya gustado este video, este podcast. Y bueno, ya me voy a ver al Barcelona. Ah, no es cierto, juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Entonces, cuídense mucho. Se despide de ustedes el psicólogo Antonio Nieto. Y pues suscríbanse a donde sea que estén viendo este video o este podcast, ya sea en Spotify o en YouTube, porque vamos a empezar a subirlos mucho más seguidos. Vamos a tratar de hacerlo uno cada semana. Entonces cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Bye.